¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a Debate 22. Él fue uno de los integrantes más activos del Yo Soy 132. Participó en ese movimiento que en el 2012 peleó contra la imposición mediática del expresidente Enrique Peña Nieto. Saúl Alvidrez formó parte de ese movimiento que aglutinó y convocó a miles a salir a las calles para exigir una elección limpia, con medios transparentes y democráticos, pero también fue testigo del ocaso del Yo Soy 132. Acusado a través de unos polémicos videos de querer tomar ventaja personal y de estar vinculado con el movimiento de Andrés Manuel López Obrador, fue severamente expulsado. El golpe fue duro, se autoexilió más de 3 años en Sudamérica, desde donde escribió y filmó uno de los documentales que probablemente será en los próximos años un documento valioso, inédito. Chomsky y Mujica, un diálogo entre dos grandes, un político y un filósofo, hablando de geopolítica de nuestra América Latina, del amor, de la vida y la muerte. You have probably seen or heard about them before, but you have never seen these two extraordinary characters together. And well, that's about to change now, because we already managed to gather them for a whole weekend so they can finally meet, and also to film a very special movie about it, which is almost finished, and I want you to be a part of it. It's called Chomsky and Mujica, and this unique documentary, it's about love, life, freedom, power, and the biggest challenges of the 21st century. It is a joint message of the wisest minds that I was able to find in this world through many years of serious investigation. This documentary, specially made for the younger generations, is also a very deep, beautiful, powerful, and urgent message to humanity, exposing an historical encounter of two long-life freedom fighters that had never crossed paths before. This is the movie of the most important intellectual of our times and the most beloved politician in the world today, Noam Chomsky and Pepe Mujica. My name is Saúl Alvidrez. I am 31 years old, Mexican, and the director of the documentary Chomsky and Mujica. The short story is that when I was 24 back in 2012, my political activism was viciously neutralized through direct attacks from the Mexican government intelligence agency and the most powerful media conglomerates of my country. That persecution and fabricated media scandals changed my life pretty strongly. And because of that, my dog Zeus and I went for an auto-exile in South American countries. There, I was lucky enough to study a lot for some years, and thanks to the teachings of Noam and Pepe, I discovered my personal mission in life, which now I know is to amplify the public conversation and focus it in global problems. But anyways, that's me, and the important thing that I want you to know is not my story, is the mission behind this project. Because we millennials inherited the most dangerous and important decades in human history. You must know that our unsustainable civilization won't last for long if we don't radically change the course of humanity. We don't have more time. We don't have another generation to fix this. It must be us, and it must be now. Because we're failing as a species on this planet. We are ecologically, economically, politically, and socially unsustainable. And to overcome the 21st century, we must have the wisdom that we can find in TV commercials, fashion shows, superhero movies, the media, malls, or supermarkets. With that on my heart, I have been working on this project in 4 different countries for 5 years now. And after almost 20 flights, writing more than 600 emails, and with close to 1,000 hours of work, to be honest, I still need a little support. That's why I made this video and this Kickstarter campaign that I hope you can share it with your friends and your family. And so, I hope you like this project. We're making a very beautiful and powerful movie, you'll see. Thank you for your time, and only if it's possible, I would really appreciate your support through any donations and also by sharing this video. Muchas gracias. Saúl Alvidrez, muchas gracias. Bienvenido aquí a Debate 22. Me da muchísimo gusto tenerte por acá. Bueno, un documental que parece será un documento muy importante ahora que lo estrenes. ¿Cómo lo lograste? Gracias, Jacaranda, primero por invitarme aquí a tu espacio y por permitirme hablar de esta película pues tan importante, por lo menos claro para mí. ¿Cómo lo logramos? Bueno, yo empecé esto hace 5 años, o sea, porque parece fácil, pero en realidad ha sido todo un proceso un tanto complicado, largo. Todo empezó porque yo a principios del
14 o 15, empecé a hablar con Chomsky por correo. Una de las grandes virtudes y que se conoce mucho de él es que él acostumbra, para empezar, recibe toneladas de correos diarios, sobre todo de gente joven, y él directamente los contesta. Entonces yo fui uno de esos y empecé a tener correspondencia con él como por un año, y sobre todo a partir del tema de Yo Soy 132. Por ahí empezó todo, ¿no? Y empezamos a platicar sobre eso. Después de un año de tener bastante correspondencia, le dije, ¿sabe qué? Yo quiero ir a visitarlo, estoy haciendo un proyecto informático que no tiene que ver en realidad todavía con la película. Quiero ir a platicarle de este proyecto y también quiero ir a proponerle algo con Pepe Mujica. Entonces ya estando ahí le dije que tanto él como Pepe eran para mí, en mi opinión, las dos personas más sabias de las cuales yo tenía conocimiento. Uno, dos, que me parece una pena que nunca se hubieran reunido. Y tres, que yo traigo entre ceja y ceja un tema muy, muy fijo en mi vida, que es que los millennials y los centennials somos los herederos del apocalipsis, básicamente. ¿Por qué? Porque nuestra civilización es ecológica, económica, política y socialmente insostenible. Entonces, en ese sentido, la intención era reunirlos a estos dos sabios, desde mi punto de vista, para que le dieran un mensaje a la humanidad, pero particularmente a los más jóvenes. Vamos a empezar por esto que mencionas. Yo Soy 132, tú eres un exintegrante de este importante movimiento. Le escribes a Chomsky, que hasta donde entiendo, él estaba al tanto de lo que había pasado con el Yo Soy 132, de alguna manera pues estaba pues era favorable a este movimiento. ¿Qué te dice? ¿Qué empiezan a dialogar y cómo se construye a partir, digamos, de esto que significó el 132? Pues mira, como te digo que fue una correspondencia durante mucho tiempo. ¿Sabía de que había sido expulsado? No. Y de hecho, haciendo una precisión, lo de la expulsión en realidad fue un grupo que no era de la línea. Y ahora vamos a hablar justo de eso. Pero en realidad no se puede expulsar a alguien de un movimiento. Eso fue un desliz mediático de otros personajes. Pero bueno, él tenía completamente conocimiento de lo que es el Yo Soy 132. Tú sabes que el Chomsky, el tema de la propaganda y los medios de comunicación ligados con la lógica de la democracia es uno de los temas más importantes de Noam. Y en ese sentido, desde que se lo mencioné, me acuerdo que puso, pretty impressive, muy impresionante, ¿no? Y empezamos a platicar sobre eso y él lo conocía muy bien y lo apoyaba muchísimo, claro. Ahora, tú haces este documental, empiezas a trabajarlo prácticamente en una suerte de autoexilio, ¿no? ¿Dónde estabas y por qué empieza esa especie de exilio en Sudamérica? Pues bueno, dado que con Yo Soy 132 a mí me fue muy mal, y me fue muy mal porque a pesar de que yo fui el primer miembro de Yo Soy 132, una semana antes de las elecciones, Manuel Cosío, que resultó ser, aunque se supo un año después, que era un agente del CISEN, del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional, filtró unos audios después de haberme grabado como por un mes y medio, 2 meses, unos audios completamente editados y habiendo sido grabados de una manera furtiva. Y con ello intentaba plantear 2 cosas. Uno, que yo trabajaba para López Obrador, y 2, que yo Desde el PRD en ese entonces, ¿no? Sí, bueno, no lo mencionaron tanto como un partido, sino simplemente este chavo trabaja para López Obrador, 1, y 2, que yo era un tipo prepotente, soez, y particularmente que decía la palabra güey después de cada frase. Yo no conozco todavía una persona que hable como supuestamente hablaba yo en ese audio, pero bueno, se supo hasta un año después que esos audios los había hecho el CISEN, para entonces ya nadie se enteró. Pero sin embargo, en el momento en el que sucedió, que cuando los publicaron fue una semana antes de las elecciones del 2012, de hecho fue el 18 de junio del 2012, me acuerdo muy bien porque fue el día que Julian Assange entró a la embajada ecuatoriana. A partir de eso, pues se hizo un escándalo tremendo. De hecho, cuando salieron esos audios, yo estaba en el G20 en Baja California, creo, y porque iba a entregar una carta a todos los presidentes de ahí, pero bueno, en ese momento a las 6 de la mañana me marcaron, mira lo que subió este tipo en internet, se hizo el caos y en ese momento se transformó en algo políticamente insostenible para mí y muy complicado, porque en ese momento fue la primera vez que se focalizó en una sola persona todo el ataque de una manera directa. Pues en cuanto salieron esos audios, como manada, la gran mayoría de los medios de comunicación le dieron vuelta a esa noticia toda la semana antes de las elecciones. A partir de eso, pues la derecha obviamente no tenía nada que ver conmigo, ni yo me le pensaba acercar tampoco, y con la izquierda también se me cerraron todas las puertas políticas. ¿Por qué? Pues porque yo ya no era útil. O sea, pero ¿había sido útil antes o por qué? Yo me imagino que sí, lo entendí hasta después, pero yo era útil. ¿Por qué? Pues porque para la izquierda este era un movimiento que tenía alguna trascendencia, algún empuje, lo cual me parece perfecto. Sin embargo, como te mencionaba, sí, cuando sucedió eso, la izquierda también me hizo un lado, porque pues me decían que era el apestado, ¿no? ¿De alguna manera te consideras
un chivo expiatorio? Me lo respondes después, si te parece, de la pausa. No se vaya. Pues regresamos aquí a Debate 22 a conversar con Saúl Alvidres, ex Yo Soy 132 y director de Mujica y Chomsky, o Chomsky y Mojica. Te decía, Saúl, antes de irnos a la pausa, con todo esto que me estás contando, tu salida del Yo Soy 132, toda esta polémica que se armó alrededor, ¿te consideraste un chivo expiatorio? Fíjate que nunca lo había pensado con esa frase, pero sí, de alguna manera sí. Pero también es de las cosas, curiosamente, que más agradezco en mi vida, porque afortunadamente era mentira, es decir, yo ni trabajaba para López Obrador, ni tampoco decía güey después de cada palabra. Y lo afortunado es que, como a mí, te digo, a mí me tocó estar desde el principio en el movimiento Yo Soy 132, en el momento en el que me arrancaron a mí ahí de la mala. Yo soy un tipo muy terco, entonces a mí yo nunca lo pude digerir. ¿Pero por qué crees que haya pasado eso? O sea, ¿de alguna manera era una puñalada contra el movimiento? Sí, por cierto, yo entiendo que no era por dañar a Saúl Alvidres, era por dañar al Yo Soy 132, y dañando a Saúl Alvidres era una manera bastante efectiva de hacerlo en ese momento. Porque hubo algo que supimos después, para quien no recuerde este episodio, fueron unos audios que se subieron a YouTube por parte de un personaje Cosío. Correcto. Quien decía que tú eras alguien que se quería apropiar y que tenías una cercanía con Andrés Manuel López Obrador, etcétera. Pero después nos enteramos que este personaje formaba parte del CISEN, pero ya no pasó nada. No, desgraciadamente, porque eso se supo hasta un año después. Entonces no había manera de que esa noticia tuviera el revuelo que tuvieron esos audios justo antes de las elecciones. Entonces, pues yo me lo tuve que tragar de alguna manera, pero como te digo, para mí eso era demasiado fuerte. Yo no lo pude aceptar y fue por eso que me fui del país, porque a mí me bloquearon todas las entradas. Evidentemente la derecha no me interesaba siquiera acercarme, y la izquierda yo ya no era políticamente útil, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo todavía tenía mis cosas adentro, me fui a Sudamérica. ¿Tuviste miedo? ¿Estabas enojado? ¿Qué pasó por tu cabeza? Bueno, cuando estuve en México, cuando fue todo el tema, recibí todas las amenazas que te imagines, me persiguieron varias veces en el carro cuando iba solo. Bueno, pues las clásicas del gobierno mexicano, o por lo menos en ese entonces. Y sí tuve algún miedo, mucha gente dejó de creer en mí, muchísima. Y eso fue muy difícil para mí. Y entonces por eso, después de un rato viendo, yo todavía quería seguir creciendo políticamente, yo seguí intentando meterme a Yo Soy 132 con la intención de que, para que no muriera en el proceso electoral, transformarlo en una federación nacional estudiantil, pero fue precisamente cuando yo estaba intentando hacer esas gestiones que me di cuenta que no iba a haber manera, ¿no? Entonces me fui al sur, estuve en Bolivia, Colombia, Argentina, Uruguay, Ecuador. Y ahí era muy diferente, porque ahí por lo menos mucha gente de izquierda sí me recibía con los brazos abiertos, porque tú sabes que, como bien dices, es más fácil engañar a alguien que convencerlo de que fue engañado. Y sobre todo si hasta un año después se supo que el autor de todo esto era nada más un tipo del CISEN, del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional, pues era casi imposible yo borrarme todo ese tema, ¿no? ¿Y qué hiciste entonces? ¿Fue directamente en qué país de Sudamérica? Primero llegué a Bolivia. En Bolivia estuve varios meses, como unos 5 meses, porque estaba intentando llevar allá una tecnología WiMAX, que ahorita ya está muy rebasada esa tecnología, pero es una tecnología donde buscábamos irradiar internet de largo alcance y alta calidad en zonas marginadas y de difícil acceso. Y estuve ahí 5 meses gestionando eso. Luego de ahí estuve en Ecuador, estuve en Argentina, estuve en Colombia, en Uruguay, y luego me regresé a Ecuador. En Ecuador estuve casi 2 años viviendo en una universidad y bueno, y ahí estuve trabajando, escribiendo de hecho también una serie de televisión, pero eso es un tema para más adelante, un proyecto informático y todo el tema de Chomsky Mojica. Estamos hablando de 2013 más o menos, ¿no? Más o menos. Te tocó 2014. 2014. Todavía estaba el boom de alguna manera de los gobiernos progresistas en América Latina, algunos, sí, ¿no? Correcto. A mí me tocó estar cuando estaba Correa, evidentemente cuando estaba Evo, bueno, Pepe ya no estaba. En Colombia me acuerdo que estaban justo las elecciones con Petro, que perdió. O sea, te tocó ese momento. Pero eran otras elecciones. Bueno, sí, pero bueno, pues la estaba hirviendo, ¿no? La izquierda allá abajo, y pues en México era otra circunstancia. Ahora esto evidentemente ha cambiado.
¿Cómo te contactas con Pepe Mujica? Bueno, después de también de correos y correos, por eso digo que soy muy terco, de insistir muchísimo, y sobre todo después de haber llegado con Chomsky, de tener el sí de Chomsky para este proyecto cinematográfico, me veo con Pepe unos cuantos meses después en su casa, platicamos como 1 hora y media, de hecho tengo esa entrevista que no es parte del documental, pues es una entrevista bellísima. ¿De qué hablaron? De todo, hablamos del Yo Soy 132, hablamos del documental, pero sobre todo hablamos de todo lo que según yo había aprendido de ellos dos y básicamente no era que quisiera yo confrontar esas ideas, sino quería transmitirle cómo las había digerido yo, que era de otra manera, o tal vez con otras palabras, porque como te digo, yo tengo muy claro el tema de los millennials y los centennials, y creo que incluso el discurso y algunos elementos que no están ahí presentes se tienen que modificar, se tienen que actualizar. Cuando tú hablas con Mujica sobre el Yo Soy 132, me imagino que uno de los temas, ¿no?, que de alguna manera fue la bandera de este movimiento, tenía que ver con este poder mediático que podía imponer candidatos, un poder mediático que también pues arrasó con la democracia en Brasil, por ejemplo, ¿no?, con Lula, lo que pasó con Correa, ¿no?, de alguna manera también al enfrentarse a estos poderes fácticos le fue como en feria, en fin. Todo esto me imagino que fue parte de esa conversación, ¿no? Como sí, porque sí. Es tu tema también. Sí, sin duda, y aparte sí, y tengo un contexto bastante doloroso en ese sentido. Entonces sí, definitivamente hablamos mucho de eso y Pepe es un convencido de que este quinto poder, los medios de comunicación, tienen incluso muchas veces más poder que algunos presidentes, lo cual es muy complejo. Y de hecho, incluso él es también de los primeros en decir que ser presidente no es tener el poder. Claro. Es estar en medio de algunos, pero no es tener el poder. Y ahí, ¿cómo haces, digamos, que el vínculo para decir, quiero hacer un documental? Es una conversación, ¿no?, entre él, entre Pepe y Chomsky. Sí, ahí, bueno, ya después de tener el sí de Chomsky, tener el sí del Pepe, ahora lo que seguía era traer a Chomsky y a su esposa hasta Uruguay, que es hasta Montevideo, que es la capital más al sur del continente, y él venía pues desde Estados Unidos, fue un viaje enorme. Entonces trajimos a Chomsky y a su esposa Valeria a pasar un fin de semana con Pepe, en casa de Pepe y con Lucía Topolansky, su esposa. Ahí pasamos un fin de semana y bueno, pues platicamos de todo lo que te puedes imaginar. Tú sabes la amplitud que tienen estos personajes y aparte que son unos comunicadores excepcionales. Las mujeres de ambos, por ejemplo, el caso de Lucía, que también es con una historia increíble, un personaje increíble. ¿No participan en el documental? Sí participan en algunas cuestiones, pero sí nos centramos mucho en la interpelación entre Chomsky y Pepe. Bueno, yo te quisiera preguntar, y a propósito de este documental, de cuáles son los momentos más impactantes que tienes de esa experiencia, pero sobre todo me imagino que el estar frente a dos grandes, un pensador, un filósofo y un político, pues tú también tienes una reflexión sobre tu propia historia, sobre lo que pasó aquí en México, sobre las izquierdas, ¿no? ¿Qué pasa 7 años después y cómo esa vivencia personal, porque de alguna manera los documentales son un viaje personal, ¿no? Sí, sigue siendo. Sigue siéndolo. ¿Qué pasa ahí? Quiero que conversemos de eso, ¿te parece? Después de la pausa. No se vaya, regresamos aquí con Saúl Alvidrez. Volvemos. Regresamos con Saúl Alvidrez, Yo Soy 132 y director del documental Chomsky y Mujica. Saúl, te decía antes de irnos a la pausa, en esta conversación, estas entrevistas que hiciste durante ese fin de semana con estos dos grandes personajes de la historia, hablaron de muchas cosas, ¿no? Y eso, de alguna manera, siempre cuando estás haciendo un documental, ¿no?, quienes hacemos documental sabemos que es un viaje personal, que las historias llegan a ti no por una cosa totalmente espontánea. Hay algo que tú buscas y que de alguna manera se acerca a tu historia. ¿Cómo viviste eso y cómo se vinculó toda tu experiencia, todo lo que estabas viendo, lo que viviste en el 132, México, tu autoexilio, en fin, cómo lo viviste? Pues mira, básicamente esto fue una búsqueda muy personal y muy introspectiva sobre qué es lo que había hecho mal, qué es lo que se debe hacer, qué es lo que está mal más allá de mí, sino cuál es el problema del mundo, básicamente, así, de ese tamaño.
Y bueno, a partir de estudiarlos mucho, yo deduje, o más bien transformé a mis propias palabras, que era lo que yo hablaba desde el principio con Chomsky y Mujica. Yo lo que he entendido de ellos, y que me pareció una pena que aunque mucha gente los conoce y los escucha, creo que no mucha gente agarra ese elemento. ¿Qué sería? Que es el que, en oposición a la cultura capitalista, que es una cultura individualista Sí. competitiva, la oposición o la manera de básicamente salvar el mundo es transformar una cultura colectivo-colaborativa, que es una perspectiva completamente diferente. Ahorita se maneja de una manera ya muy aceptada, pero no es posible generar una sociedad por lo menos sustentable mientras cada individuo se maneje desde una perspectiva individualista y competitiva. Debemos de cambiar ese paradigma. ¿Qué plantean ellos a nivel, digamos, de esto, no? Me imagino que lo pescaste en las entrevistas, ¿no? ¿Cómo plantean esta cultura colectivo-colaborativa? Pues mira, ellos lo manejan en todas las esferas de su discurso, desde cuestiones introspectivas, desde su análisis de los jóvenes, sus análisis de la sociedad, cuando hablan puntualmente de políticas públicas, cuando hablan de geopolítica, ellos siempre manejan esa lógica colectivo-colaborativa, aunque no necesariamente con esas palabras. Pero bueno, a final de cuentas, la manera en la que ellos mejor lo expresaban, y era lo que yo quería sustraer de esas pláticas, era la manera concreta, y la manera en la que se concreta es, por ejemplo, en las cooperativas. Ellos plantean que nosotros tenemos que empezar a crear un sector de economías cooperativas. Las cooperativas son la modificación de la empresa privada clásica, que no, la empresa privada es precisamente la principal pirámide que desarrolla nuestra sociedad. Y si nosotros democratizamos la empresa, en este caso las cooperativas son aquellas empresas donde los empleados son dueños y son partícipes, tienen voz y voto, ¿no? Y en ese sentido se asume que todo el tema no está solo en el gobierno. Nosotros tenemos que transformar el lugar donde trabajas, que es donde de hecho nosotros los adultos pasamos la mayor parte del tiempo. Desde los espacios mínimos, domésticos. Exactamente. Y eso por un lado, y por el otro, a la hora de hablar de la cuestión del gobierno, es la cuestión de la democracia participativa. Nosotros vemos que está completamente rebasada. Hay quien dice que hay una crisis de la democracia. No, señor, hay una crisis de la representatividad. Los partidos políticos, los políticos. Y particularmente mi generación, y me imagino que les va a ir peor con la que viene, que son los centennials, dada la lógica comunicacional que tenemos y el acceso a la información que tenemos y la participación que podemos tener en un segundo en cualquier lugar del mundo, nosotros ya no traemos la lógica de la democracia representativa. Eso sale del esquema lógico de nosotros. Entonces, por eso me parecía muy importante reunir estos dos sabios para que nos platiquen precisamente qué se nos viene encima en los próximos 30 años. ¿Qué se nos viene? Pues es que ecológica, económica, política y socialmente, por donde agarres el tema. Y ellos lo reflexionaron. Sí, claro. ¿Cuál fue la reflexión que más te impactó? Híjole, es que como fueron tantos temas tan importantes con dos personajes tan profundos, te puedo decir que, por ejemplo, Chomsky nos relata una perspectiva en la cuestión ecológica durísima, durísima. En la cuestión del consumismo y de la cultura, Pepe tiene una habilidad y una perspectiva increíble. Pero bueno, te digo, hablamos de geopolítica, hablamos del amor, de la vida, de la muerte, de la vejez, de sindicatos, de cooperativas, de partidos políticos, de distintos gobiernos en particular. Vaya, una infinidad de cosas que incluso siempre me doy cuenta de que después de una entrevista nunca digo todos los temas porque se me olvidan. Pero ¿y de América Latina qué te dijeron? Muchísimo. Por ejemplo. Hablamos muchísimo de América Latina. Particularmente ellos... dentro de las 20 horas que tenemos, algo muy interesante que pasó es que ellos se envuelven en un debate muy interesante donde sí contraponen algunos puntos y donde analizan por qué Latinoamérica no se desarrolló como en algunas otras partes del mundo que tenían circunstancias incluso hasta más desfavorables allá que acá. Y bueno, empieza ahí, hay una cierta discusión y al final los dos terminan generando una conclusión de una manera sumamente clara y que estoy seguro que a todos nosotros los latinoamericanos vamos a decir, claro. Personalmente, Saúl, hablaron de la vida, de la muerte, ¿no? De estas cosas que son quizá las más importantes. Y en el momento en el que tú estabas, ¿qué fue lo más profundo, lo que te tocó de manera profunda? Lo que más me tocó... A nivel de esas reflexiones vivenciales, humanas, ¿no? De humanas, la experiencia, la vivencia, me tocó ver, yo tengo estudiadísimo a Chomsky y a Mujica, te imaginarás,
Y en esta ocasión logramos sacar o crear una circunstancia en la que viéramos un Chomsky un poquito más allá de lo que la gente conoce. Chomsky es una persona que en cuanto a su vida personal es muy hermético. Muy hermético. Pero sin embargo, en esta experiencia con Pepe, con Lucía y con su esposa Valeria, vemos un Chomsky que, por cierto, tiene un gran sentido del humor. Yo creo que nadie se lo imaginaba, pero me consta, tiene un gran sentido del humor y ahí van a salir varias cosas. Es un tipo que tiene una relación con su esposa increíble, un romance, o sea, de una calidez humana tremenda, tremenda. Y eso es, por ejemplo, un detalle que yo no me esperaba. Ya. Yo creo que nadie lo conoce. Te quiero preguntar, antes de despedirnos y de comentarle al público que estás en una campaña de crowdfunding, buscando fondos para terminar este documental, pero antes de eso y darle los datos a nuestro público, ¿qué piensas? ¿Regresas a México en un momento en el que ha ganado la izquierda, esa izquierda que en algún momento, para la que dices ya no fuiste útil? ¿Cuál es tu reflexión? Se fue Peña Nieto, dejó un país en ruinas. Tuvimos razón. Tuvieron razón. ¿Cuál es tu reflexión? Mi reflexión es que, bueno, ahorita México vive una oportunidad y creo que va y debe tomar un liderazgo en Latinoamérica. Estoy muy convencido, como lo están ellos, de que la integración latinoamericana ya no es ni siquiera una cuestión de izquierda o derecha, sino una cuestión indispensable cuando te confrontas con este mundo de polos, ¿no? Eso sería una cosa y, perdón, ¿Y la otra tú? ¿Cómo ves ahora que regresas a este país? Pues mira, yo que siempre lo dije, yo apoyaba a López Obrador desde que tenía como 15, 16 años, toda la gente que me conoce lo sabe. Sin embargo, a mí, por ejemplo, Morena o la dirección de Morena, yo tengo muchos asegúnes. Yo, por ejemplo, yo no me considero de Morena, me podrían decir tal vez obradorista, tengo bastantes críticas. Pero sí, yo soy obradorista, creo que es una gran oportunidad, sin embargo hay grandes peligros ahí y por ejemplo no veo, aunque veo muchas cosas positivas, no veo por ejemplo esa intención de crear una economía cooperativa. Yeah. Sí veo la intención de una democracia participativa, que era lo que quería llegar ahorita. La crisis es la representatividad de la democracia, no la democracia per se, y lo que debemos evolucionar o actualizar es precisamente pasar a la democracia participativa. Yeah. Por eso yo aplaudo mucho todos los plebiscitos y todo esto. Pues antes de irnos brevemente, ¿dónde puede la gente saber más sobre este documental y apoyarlo para que lo puedas terminar? Pues les agradezco mucho. Ustedes pueden entrar a kickstarter.com y ahí ustedes buscan Chomsky and Mujica y podrán participar haciendo una donación o por lo menos viendo lo que estamos haciendo y sobre todo compartiendo en sus redes sociales. ¿Tienes Twitter, Facebook? A ver. Sí, mi Twitter es @usersrevolution. También tienes el Facebook, facebook.com/Chomsky and Mujica o el Instagram que es @Chomsky and Mujica. Ahí van a ver toda la información. Nosotros vamos a estar soltando pues, unos cachitos de material, cositas bien interesantes y pues contándoles cómo vamos. Bueno, pues interesante que pones en marcha esta idea de lo colaborativo. Vamos a ver qué tal, cómo resulta. Te deseamos muchísima suerte, Saúl, y bueno, pues que ya lo veremos en el 2020, ¿no? ¿Lo tienes planeado? Yo creo que para máximo en marzo del 2020 estaremos terminando. Muy bien, pues interesante el documental, interesante tu historia. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Debate 22 y bueno, pues gracias a todos ustedes. Ya saben, nos vemos en las redes sociales. Yo soy Jacarandilla en Twitter. Nos vemos el próximo jueves.